Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, sientas que algo dentro de ti se ha roto en 1000 pedazos. Tal vez tu alma ha gritado en silencio por demasiado tiempo, sin encontrar eco, sin hallar respuestas, sin sentir consuelo. A veces el dolor no se muestra con lágrimas. A veces se disfraza de rutina, de esa sonrisa fingida, de ese todo bien que pronuncia sin convicción. Pero dentro, muy dentro, hay un vacío que pesa, una herida que no sana, una soledad que te visita incluso en medio de la multitud. Este no es un mensaje que pretende negarte ese sufrimiento. No es un sermón vacío que te dice que sonrías cuando tu alma está llorando. Es todo lo contrario. Este es un susurro desde la verdad de la fe, que reconoce con respeto y compasión la profundidad de tu lucha. Porque sí, hay momentos en la vida en que el alma se cansa, en que la esperanza se apaga, y en que incluso orar se vuelve un esfuerzo que parece inútil. Quizás has orado, y el cielo guardó silencio. Quizás pediste una señal, y no viste nada. Quizás clamaste con todo tu ser, y solo escuchaste el eco de tu propia voz. Y entonces pensaste, ¿dónde estás, Dios? Me has dejado solo. Pero quiero decirte algo desde el fondo mismo de la experiencia de la fe: ese silencio no es abandono. Esa aparente ausencia no es indiferencia. Dios no te ha dejado. No te está ignorando. Está más cerca de lo que crees, aunque no puedas percibirlo con tus sentidos. El libro de los Salmos, capítulo 13, versículos del 1 al 2, refleja con crudeza y honestidad este sentir. Dice así: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma y angustias en mi corazón cada día? No estás solo en tu dolor. Incluso los hombres y mujeres de profunda fe pasaron por ese valle oscuro en el que parece que Dios guarda silencio. Y sin embargo, ese mismo salmista, unos versículos después, declara con fe renovada: «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». Esto está en el versículo 5 del mismo capítulo 13. Porque en medio del dolor, cuando la lógica falla, cuando el consuelo humano es insuficiente, la fe se convierte en el hilo sagrado que nos mantiene unidos a la verdad más profunda: que Dios está, aunque no se vea; que su amor permanece, aunque el corazón no lo sienta. El silencio del dolor es real. Pero más real aún es la presencia de un Dios que no te suelta. Un Dios que no te exige perfección, que no espera que tengas todas las respuestas, sino que te abraza tal como estás, roto, cansado, débil, pero aún amado. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 3, hay una promesa que sostiene: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Es decir, Dios no desecha lo frágil. No abandona al que está a punto de rendirse. Él es experto en restaurar lo que otros desechan. Así que no te castigues por sentirte débil. No pienses que tu dolor es una señal de fracaso espiritual. El mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, lloró con angustia profunda y clamó al Padre en su soledad. Eso está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 38, donde dice: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo». Si el Hijo de Dios pasó por ese abismo, no tengas vergüenza de estar allí también. Porque ese valle no es el final del camino. Es parte del camino. Y aunque ahora no lo entiendas, en medio del silencio, Dios está obrando en lo profundo de tu ser. Está moldeando algo que aún no puedes ver. Está preparando un amanecer que disipará esta noche. No estás solo. Nunca lo has estado. Hay una verdad que necesita ser dicha con firmeza, suavemente, pero sin titubeos: Dios no se va. Él no huye cuando todo se derrumba. No se aparta cuando tus fuerzas fallan, ni se ofende por tus dudas, ni se aleja cuando te cuesta creer. Él es el Dios que permanece. El Dios que camina junto a ti cuando el mundo te da la espalda. El Dios que no necesita ser visto para estar presente. La vida muchas veces nos enseñó a asociar la presencia con lo tangible, con lo que se puede tocar o comprobar. Pero el amor de Dios no responde a esa lógica. Su presencia es como el aire, invisible, pero esencial. Como el susurro del viento entre los árboles, sutil, pero real. Y es precisamente cuando nos sentimos más solos que esa presencia cobra su valor más profundo. En el libro de Deuteronomio,
capítulo 31, versículo 8, encontramos una promesa eterna. Dice así: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Este versículo no es un consuelo poético, es una declaración divina. Es Dios mismo afirmando que su amor no se retira según nuestras emociones o circunstancias. Muchos han creído que Dios se va cuando fallamos, que su presencia se retira cuando pecamos o cuando la fe se debilita. Pero esa es una carga que no viene de Dios, sino de la culpa humana y del legalismo que nos hizo pensar que el amor del Padre es condicional. No lo es. Dios no te ama más cuando haces todo bien, ni te ama menos cuando estás en ruinas. Su amor no cambia porque Él no cambia. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo escribe algo profundamente revelador: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, la fidelidad de Dios no depende de la tuya. Su presencia no es un premio que se gana, sino un regalo que se ofrece. Su compañía no se esfuma cuando tú caes, sino que se hace más intensa, más íntima, más necesaria. Él está cuando nadie más está. Él te ve cuando nadie te mira. Él escucha los pensamientos que ni tú te atreves a pronunciar. Y aún así, te ama. No porque seas fuerte, sino precisamente porque eres débil. Porque sabe que sin Él no puedes. Y por eso no se va. En el Salmo 139, versículos del 7 al 10, el salmista David se pregunta con asombro: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay lugar, físico o emocional, en el que Dios no pueda encontrarte. Ni siquiera tu propio abismo puede esconderte de su mirada de amor. Quizás hoy no lo sientes. Quizás el dolor es tan denso que nubla tu percepción espiritual. Pero la fe no se trata de sentir. Se trata de saber. Y saber, por medio de la palabra, que Él está contigo, incluso cuando el alma no lo percibe. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús prometió algo que sigue vigente hoy: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No dijo cuando creas. No dijo cuando te portes bien. Dijo, todos los días. Es decir, los días buenos y los días oscuros. Los días de gloria y los días de derrota. Los días en que levantas las manos y los días en que no puedes levantarte de la cama. Dios está. Aunque no lo sientas. Aunque no lo veas. Aunque no puedas entender su silencio. Él no se ha ido. No se irá. Nunca ha dejado a uno solo de los suyos, y tú no serás la excepción. No siempre verás a Dios venir con un milagro en las manos. No siempre lo sentirás descender con poder visible. A veces su forma de consolar es tan silenciosa, tan discreta, que solo con el tiempo comprendes que fue Él quien te sostuvo. Que no fuiste tú quien logró resistir, sino su gracia oculta que te levantó en medio del cansancio. El consuelo de Dios no siempre grita, no siempre ilumina como un relámpago. A menudo se presenta como una palabra inesperada en medio de un día gris, como una canción que suena justo cuando el alma se desmorona, como una persona que aparece en el momento preciso y dice lo que necesitabas oír sin saberlo. Son huellas. Son migajas de ternura divina sembradas en el camino del quebranto. Pero a veces estamos tan heridos, tan encerrados en el dolor, que no vemos esas señales. Y es normal. Dios lo sabe. Él no espera que andes con los ojos espirituales bien abiertos cuando el alma está desbordada. Por eso su consuelo es paciente, insistente, persistente. No se impone, no te fuerza. Pero está allí, como una llama que no se apaga, como una caricia que no olvidas. En el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 13, Dios dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. No se trata de un consuelo frío, teológico o distante. Es un consuelo maternal, íntimo, cercano. Dios no solo consuela con palabras, consuela con presencia, con ternura, con gestos cotidianos que nos recuerdan que no estamos solos. ¿Cuántas veces has dicho: no sé cómo aguanté,
Y sin saberlo, esa fue la prueba de que Dios estaba ahí. Porque no era tu fuerza, era la suya. Lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y continúa diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no espera que seas fuerte. Él se especializa en llenar los espacios vacíos, en habitar las grietas, en hacer brotar vida donde solo hay ruinas. A veces su consuelo es simplemente darte la fuerza para dar un paso más, para respirar hondo una vez más, para no soltar la cuerda justo cuando estabas a punto de rendirte. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él cumple esa promesa cada vez que alguien aparece a ayudarte sin haberlo planeado. Cada vez que una frase en la Escritura te habla como si fuera escrita solo para ti. Cada vez que, sin explicación, sientes que puedes continuar. La presencia de Dios no se mide por la ausencia de dolor, sino por la constancia del consuelo. El consuelo es la prueba silenciosa de su compañía. Y aunque tu alma esté rota, Él sabe cómo sostenerte entre los pedazos. No importa cuán oscuro parezca el túnel, sus huellas están en las paredes, sus señales están en el camino, su amor sigue escribiendo esperanza en medio de la noche. Dios consuela. No siempre como tú esperas, pero siempre como tú necesitas. Hay dolores que nos quiebran, pero no para destruirnos, sino para revelarnos. Dolores que nos despojan de todo lo que creíamos tener bajo control y nos dejan desnudos ante la verdad, que necesitamos a Dios más de lo que pensábamos. Que la fe, esa que parece tan firme cuando todo va bien, se pone a prueba en el silencio, en la pérdida, en el vacío. Y es allí, en ese abismo, donde ocurre lo más sagrado, no una fe perfecta, sino una fe real. No una fe de palabras, sino una fe que sangra y aún así se aferra. Dios no desprecia al que ha sido quebrado. De hecho, Él se acerca más. En el Salmo 34, versículo 18, está escrito, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Qué promesa tan hermosa y tan contracultural. Porque el mundo se aleja del débil, del que llora, del que ha sido vencido. Pero Dios se acerca. Dios ve valor en ese corazón roto. Porque sabe que desde ahí puede surgir una fe que no depende de emociones, ni de circunstancias, sino de la experiencia viva de haber sido sostenido por Él cuando todo parecía perdido. Muchos de los más grandes testimonios de fe nacieron en medio del dolor. El apóstol Pablo, aquel que llevó el Evangelio a tantas naciones, escribió algunas de sus cartas más profundas desde una prisión. David, el rey poeta, escribió sus salmos más desgarradores y llenos de verdad, cuando huía por su vida o cuando caía en pecado. No hay redención sin quebranto. No hay resurrección sin cruz. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, Pablo declara con firmeza, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas ayudan a bien. Incluso las lágrimas. Incluso el dolor. Incluso la temporada que no entiendes. Porque Dios no desperdicia sufrimiento. Él transforma cada herida en semilla, cada fracaso en lección, cada pérdida en punto de partida. Pero esta transformación no es instantánea, no es mágica, no es emocional, es profunda. Es como la raíz de un árbol que se entierra más hondo durante la tormenta para poder sostener el crecimiento que vendrá después. Tu fe, aunque hoy parezca pequeña, está echando raíces en lo profundo, en la oscuridad, en la soledad, en el silencio. Y eso también es gracia. Jesús nunca prometió una vida sin dolor, pero sí prometió que nunca estaría solo en medio del dolor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, Él dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». En otras palabras, el dolor no es el final, no es la última palabra. La cruz no fue el desenlace, fue el inicio de la redención. Y tú, que hoy tal vez estás en ese Gólgota personal,
Necesitas recordar que Dios no ha terminado contigo, que aún hay propósito, que aún hay promesa, que tu fe, aunque temblorosa, está siendo purificada como el oro en el fuego, y que cuando salgas de esta prueba, porque sí, vas a salir, saldrás diferente, más fuerte, más compasivo, más real, con una fe que ya no será un discurso, sino tu historia. No subestimes el poder de una fe nacida del quebranto. Es la más hermosa que existe, porque no necesita entender para creer, no necesita ver para confiar. En medio del bullicio de este mundo, en medio del ruido de tus pensamientos, en medio de la tormenta de tus emociones, hay una voz. No grita, no se impone, no exige. Es una voz que susurra. Una voz que no viene desde fuera, sino desde lo profundo, desde ese lugar del alma que aún recuerda lo eterno. Una voz que dice con ternura inquebrantable, yo estoy contigo. Dios no siempre se presenta con truenos y terremotos. A veces, como lo vivió el profeta Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 12, su presencia no está en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. En ese susurro que no destruye, sino que calma. En esa palabra suave que no arrasa, pero que sostiene. Tal vez hoy no tienes fuerzas para orar con elocuencia. Tal vez ya no sabes qué decir. Tal vez solo puedes quedarte en silencio, mirando al techo, sintiendo que estás al borde de rendirte. Pero aún allí, en ese silencio que parece vacío, la voz de Dios no ha callado. Su promesa sigue en pie. Él no espera que tú lo busques con perfección. Él va a tu encuentro, tal como fue a buscar a Adán en el huerto, aún sabiendo que había fallado. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es una frase bonita para un cartel cristiano. Es una promesa eterna del Creador a su criatura. Es el recordatorio de que tú, incluso en tu debilidad, sigues siendo su hijo. Sigues siendo su hija. Jesús, en su última conversación con los discípulos antes de ascender, dejó palabras que no pierden vigencia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. No algunos. No solo los domingos. No solo cuando sientes fe. Todos los días. Eso incluye este día. Este día en que dudas, en que lloras, en que no entiendes. Este día en que quisieras una respuesta rápida o una solución inmediata. Este día en que no sabes si resistirás otro atardecer. Él está. No se ha ido. Y no se irá. A veces buscamos señales, pero olvidamos escuchar el susurro. Y ese susurro lo repite incansablemente, desde las páginas de las Escrituras, desde lo más íntimo de nuestro espíritu, desde los gestos simples de cada día, no estás solo. Yo estoy contigo. Aún te amo. Aún hay propósito. Dios no necesita grandes escenarios para revelarse. Basta un corazón dispuesto a escuchar. Basta un alma que, en su quebranto, aún diga, Señor, si estás aquí, háblame. Y Él lo hará. Quizás no como tú esperas. Quizás no con respuestas. Pero con presencia. Y cuando la presencia de Dios llega, algo cambia. No necesariamente el problema, pero sí la perspectiva. Sí la esperanza. Sí la paz. Porque no hay mayor medicina para el alma herida que saber que no camina sola. Y tú, hoy, estás acompañado. Quizás nadie lo vea. Quizás nadie lo entienda. Pero Dios va contigo. A tu ritmo. A tu lado. En tu proceso. No estás solo. Nunca lo has estado. Nunca lo estarás. Y si tu corazón aún late, si tu espíritu aún suspira, es porque Dios no ha terminado su obra en ti. Ese susurro seguirá repitiéndolo hasta que lo creas, yo estoy contigo. Y si este mensaje tocó tu alma, si en medio de tu noche sentiste aunque sea un susurro de luz, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesite recordar que no estás solo.
Deja en los comentarios una palabra, una oración, una petición. Aquí no estás para impresionar a nadie, sino para sanar junto a otros. Suscríbete si deseas seguir recibiendo palabras que no vienen para imponer, sino para acompañar. Porque a veces, una sola frase puede ser el puente entre la desesperación y la esperanza. Y si hoy este mensaje fue eso para ti, entonces ya ha cumplido su propósito. Dios está contigo. Sigue caminando. La historia no termina aquí.